Les cuento que los videos de Facebook los estoy pasando a YouTube porque en Facebook nos dijeron que nos van en 30 días van a eliminar los mensajes. Nada más van a estar por 30 días. Y entonces yo dije, bueno, voy a pasar los mensajes, todo lo que hemos dado, sobre todo de las fiestas, que eso día tras día los estamos revisando y esto y lo otro. Y ese video del calendario bíblico ha tenido un alcance increíble. La gente me ha estado escribiendo de Venezuela. De verdad que el Padre es bueno, por eso les digo que siempre ustedes compartan los videos, porque uno no sabe, uno no tiene ni idea del alcance, la obra la está haciendo el Padre. No somos nosotros y el Padre es quien está haciendo todo, todo. Me han estado pidiendo apoyo en oración y una cantidad de cosas a través de ese video del calendario. Así que compartan los videos siempre, siempre. Bueno. Hoy llegamos a la Parashá Bereshit capítulo 23, la vida de Sara. ¿Por qué se le llama a esta Parashá la vida de Sara y no la muerte de Sara? Porque nosotros debemos cambiar nuestro concepto, el concepto que tenemos y que hemos ido adquiriendo acerca de la muerte. Este capítulo es muy significativo en toda la narración de la Torá. ¿Por qué? Porque la muerte de Sara, que ya saben que es la esposa de Abraham, la madre de Isaac, la adquisición de la cueva de Macpela, eso no es una situación al azar. O sea, Abraham no fue que dijo, no, ella acabó de morir aquí, entonces yo ahora la voy a enterrar aquí porque para mí es más fácil, porque estamos más cerca. Así acostumbramos a nosotros desde el occidente a manejar las cosas. Ayer nos contaban un testimonio de una señora que partió de este plano y en ese momento no tenían sus familiares ni idea qué iban a hacer. Entonces nosotros venimos y pagamos un plan, ¿verdad? Que es 2, 3 años en el cementerio y luego vienen y quitan los restos de allí y la honra que se le da a la persona no es la adecuada. Entonces, cuando nosotros leemos parashas como esta, porciones de la palabra como esta, y la vemos más allá de una simple historia, nosotros nos damos cuenta que este evento tiene implicaciones tanto personales como espirituales, no solamente para Abraham, sino para nosotros que hacemos parte de su descendencia. Así que es importante que entendamos que vamos a explorar esta porción desde la óptica hebrea, desde la óptica profunda del simbolismo. Vamos a colocarle gematría a esto, vamos a hablar del Talmud, qué es lo que habla el Talmud de esto, y por qué los padres en Israel, por qué en Israel se sabe exactamente cuándo murió Sara. La Torá dice que Sara murió de 127 años, y dice la escritura, y vivió Sara 127 años, estos fueron los años de la vida de Sara. Mire que dice, y vivió Sara, y estos fueron los años de la vida de Sara. O sea, cuando tú lees la palabra, tú dices, aquí están queriéndome resaltar algo. Porque si no, la Torá dijera, y murió Sara a la edad de 127 años, punto. O tenía 127 años cuando murió, ¿verdad? Y dice que murió en Kiarat Abad, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham e hizo duelo por ella. Entonces, Sara muere a los 127 años. Y eso es un detalle bastante importante. ¿Por qué? Porque el número 127, desde la gematría, nos enseña muchas cosas. Sara es la única mujer en toda la Torá en donde usted se va a encontrar con que se le mencionan los años exactos de su muerte. Y esto se debe a qué? A que su vida se dio en total completitud de su ascenso espiritual. Eso es muy importante, es decir, que la vida de Sara se considera una vida completa. Y es lo que tú y yo tenemos que empezar a cambiar en nuestra creencia, porque las personas no mueren ni anticipadamente, ni nadie les arrebata su vida, ni nadie muere de manera equivocada. La persona no se muere ni antes ni después, la persona se muere justo en el momento en el que le corresponde morirse. Por eso cuando la Torá dice, y vivió Sara 127 años, y estos fueron los años de la muerte de Sara, hay que entender que ella no murió, obviamente murió después de la aqueidad de Isaac, ¿verdad?
Cuentan los libros que no están dentro de nuestro canon, que el oponente fue y le habló y le dijo, mira, tu hijo ha sido entregado en sacrificio a Dios. Y ella salió corriendo de Beersheba, donde estaban, y se fue hasta Hebrón, donde muere, y allí su corazón dejó de latir. Cualquier persona piensa, murió porque la mató la mala noticia o porque el oponente buscó matarla. Y hasta el oponente pensaría, con esto voy a desestabilizar a Abraham, pero lo que él no sabía es que Abraham, con una mente elevada como la que tú y yo debemos tener, entendía perfectamente que era el día en que Sara debía morir. No fue que nadie le anticipó la muerte, es decir, que cuando tú y yo partamos de este mundo, no hay nada que nos anticipe a ese momento. Va a suceder cuando tú y yo hayamos cumplido el plazo para ejecutar el propósito que Dios tiene para nosotros. Es decirte que incluso cuando una persona se suicida, no se está adelantando a su muerte. Y muchos dicen se fue para el infierno porque se suicidó. Quiero que cambies ese concepto. Ni siquiera las personas que se suicidan están fuera de la voluntad de Dios. Ah, es que Dios quería que se suicidaran. No, a Dios eso no lo tomó por sorpresa. Y tuvo la oportunidad en los 10, 15, 20 años que tuvo de cumplir con el propósito y desarrollar su potencial, solo que no se pudo. Entonces, cuando entendemos esto de esta manera, dejamos de juzgar que se fue para el infierno o dejamos de sufrir porque a un hijo se le arrebataron la vida o como hablaba con mi esposo ayer, ¿y por qué murió de esta manera tan terrible? Ayer mataron a 2 personas aquí afuera de mi conjunto. Eso fue algo terrible. Yo necesité apoyo, le pedí a una amiga judía que tengo que me apoyara en oración porque yo no sabía que había muerto alguien y empecé a sentir las alarmas y empecé a sentir como una sensación de duelo y luego fue que me enteré de la situación. Entonces, son cosas que nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a vivirlo y por eso la muerte, en lugar de simbolizar para nosotros una transición de lo físico a lo espiritual, para nosotros se convierte en un hecho trágico, ¿verdad? Entonces, cuando Sara muere a esta edad, la Torah lo que nos está hablando es que su vida fue completa. Su muerte lo que hace es marcar una transición para Abraham y obviamente para el pueblo de Israel. La muerte de Sara es la apertura a que legalmente ese espacio de tierra llamado tierra prometida empiece a ser nuestra. Bien importante aquí entonces. En Génesis 23:1 se menciona esto. Sara vivió 127 años y vamos a analizarlo porque cuando nosotros descomponemos, de hecho las Biblias hebreas no dicen 127 años, ellas dicen 127 y tiene mucho simbolismo. El número 100 simboliza la corona de la creación, es decir, cuando una persona ha completado la voluntad divina, esa es la esfera más alta de la creación, esa persona se ha hecho una con la voluntad divina, es decir, con la fuente de toda la energía que existe en este mundo. Ese número está representado por ese atributo y nos habla de perfección. ¿Por qué? Porque corona representa a nuestro Padre, representa lo que simboliza Él como todo. Ese número 20 que está ahí, que está relacionado con Kislev, que es el término para vela o para luz desde la cábala o desde el hebreo profundo, simbolizan que la revelación de la luz en este mundo, todo ese principio de luz, de verdad, llegó a la vida de ella. Y ese número 7 es un número sagrado que no solamente está relacionado con el Shabbat, sino con todo lo que es completo. Es considerado que un ciclo completo de la manifestación en el mundo físico y de la perfección de la creación. Entonces, cuando ella dice la Torah que ella vivió 127, eso es lo que nos está diciendo es algo, un simbolismo, que su vida representa una completa manifestación de la luz de nuestro Padre en este mundo. Eso es lo que quiere decir que ella sea la única a la cual se le mencione los años exactos, la única mujer. Entonces, ¿qué dice esto? La completa manifestación de la luz del Padre en este mundo se materializó con ella. Vemos que ella es el vientre que da a luz la promesa de donde saldría el pueblo, que sería luz a las naciones, y es un receptáculo, ¿verdad? Así que es bien importante porque alcanzó la perfección. Y por eso es que Sara es una matriarca que es vista como un modelo de integridad, como un modelo para que todas las mujeres seamos como ellas. Es decir, que la muerte de ella es el fin de un ciclo.
Eso es importante. La muerte de Sara es el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Cuando Sara muere, perdón, nos está simbolizando la transición de lo físico a una etapa más espiritual de Abraham. Ya él empieza espiritualmente a formar todo lo que sería el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ella muera en el mismo lugar donde se sepultaron otros patriarcas, eso es importante, porque eso es el inicio de un ciclo de vida y de muerte que retorna a la tierra prometida. Ahora, hablábamos del lugar en donde muere Sara y desde ese lugar nosotros podemos decir tantas cosas, pero hay que entender que no fue un lugar circunstancial, no fue un lugar al azar, es un lugar sagrado. Yo no sé si usted sabía que en el Apocalipsis de Moshe dice que el ángel Gabriel, cuando muere Adán y Eva, los sepultó exactamente igual que cuando muere Moshe, pero los sepultó en esta cueva, en la cueva de Macpela. Entonces, Sara muere en Kiriat Abar, que luego ese nombre es cambiado a Hebrón, y eso es un lugar muy reconocido y es un lugar muy histórico, de hecho es un lugar de peregrinación en este momento, porque eso más que un lugar geográfico, es un lugar sagrado. Para la tradición hebrea, para nosotros, es un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque en esa cueva de Macpela se convirtió en el primer lugar legal de nuestro padre Abraham. Y hasta hoy no han podido quitarle esa legalidad, pese a que la negociación se hizo por palabras. ¿De dónde viene este nombre inicialmente? El nombre viene inicialmente por dos motivos. Uno, porque ahí era el lugar en donde vivían los famosos gigantes de Anak, los hijos de Anak. Ahí vivía. Ese era un pueblo de gigantes. Y esos gigantes, que eran muy famosos, obviamente, por su tamaño, por su fortaleza, ese lugar recibió ese nombre por ellos. Pero era una ciudad muy importante de la época porque era grande, tenía un significado histórico muy increíble. Era un lugar que desde entonces era un lugar místico, porque todo el mundo veía esa cueva y tenía temor de entrar a esa cueva porque no sabían qué era lo que ahí pasaba. Entonces, esa ciudad se conoce como la ciudad de los cuatro, la ciudad como tal, porque la cueva se conoce como la cueva doble, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron esos patriarcas importantes en parejas que fueron enterrados en esa cueva? Primero, como te dije, Adán y Java, luego viene Sara, Abraham, Isaac con Rebeca y Jacob, ¿verdad? Con Lea, porque recuerden que no fue Rica la que fue enterrada en ese lugar. Entonces, esa ciudad se convirtió en el centro espiritual. Es una sede espiritual hasta hoy, en donde los sabios dicen que tiene una conexión directa con el Creador, porque ahí están esos, esos grandes personajes, ¿verdad? Así que es una ciudad de santidad, obviamente, por tener allí a la cueva de Macpela. Ahora, Abraham se levantó, dice el verso del 3 al 9. Abraham se levantó de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo: soy extranjero y residente. Denme la propiedad de sepultura entre ustedes para enterrar a mi muerta. Abraham no estaba diciendo denme en cualquier lugar. Él estaba queriendo ese lugar específico porque ya sabía la trascendencia espiritual de ese lugar. Entonces, él se dirige a los hijos de Het, a todos los habitantes de la región, y les pide un terreno específico para enterrar a Sara. ¿Y qué nos está diciendo esto? Hay una tremenda humildad porque él dice, él no se presentó como el príncipe del Dios, no se presentó como una persona importante, se presentó como un extranjero que vivía en ese lugar. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la vida de Abraham, al igual que de todos sus descendientes, siempre fue una vida de peregrinaje. Y esa petición que él le hace simboliza su deseo de estar cerca de esa tierra que ya el padre le había dicho que sería de él, pero que en ese momento era una residencia temporal, porque recuerden que él se estaba cambiando de muchos lugares. Entonces, para los hijos de respeto, y le ofrecen
que escoja él lo mejor de su tierra. Pero Abraham insiste que él desea ese lugar y que él no quiere que se lo den como regalo. Entonces, el hecho de que Abraham compre ese lugar a Efrón, eso tiene una profunda enseñanza porque no se dio una compra por un precio barato. De hecho, Efrón muestra en ese momento una oportunidad. ¿Para qué? Para ganar provecho de la situación. Entonces, esa compra de la tierra es una elección consciente de Abraham de comprar un lugar altamente espiritual, un lugar especial. Y miren que Jacob pudo ser enterrado en la mejor tumba de Egipto, pero dijo, devuélvanme allá. Cada uno de ellos entendía el concepto de polvo eres y al polvo te vas a convertir. O sea, era un lugar bastante especial. Cuando Abraham compra la cueva, él sabía que ahí estaban enterrados Adán y Eva. Y todo ese campo, él sabía que eso simbolizaba la elección de voy más allá por lo que necesito espiritualmente alcanzar, que es la tierra que el Padre me ha prometido, pero él no me la va a prometer sin que yo haga esta transacción económica. ¿Por qué? Porque si bien la tierra ya estaba habitada por los cananeos, eso se iba a convertir en una cantidad de problemas para Abraham y por tanto él fue haciendo uso de lo que podía y comprando lo que podía. Ahora, cuando nosotros estudiamos esto desde una perspectiva más terrenal, por así decirlo, la razón principal por la que nuestro padre Abraham no acepta el regalo es porque él deseaba establecerse legalmente allí, en que esa tierra iba a ser la tierra prometida que él sabía, y él se tenía que asegurar de que de forma legal esa heredad fuera de ellos. Y hasta hoy es así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto refuerza no solamente la santidad de la tierra, no solamente de que Abraham no adquiere un pedazo de tierra material, sino que él adquiere un lugar de santidad, un lugar de honra, un lugar de elevación. Y por eso es que ese lugar se convierte en un sitio clave en la historia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en la tradición incluso cabalística, ese acto de él comprar esa propiedad espiritual no es simplemente te la otorgo, te la entrego, sino que debía ser adquirida con conciencia y debía ser adquirida de manera legal, de manera recta. Por eso es que él, a pesar de que sabía que le estaban vendiendo un lugar que costaba poco por esa cantidad de dinero, él no hizo ningún tipo de objeción. Ahora, ese Efrón, que estaba sentado en medio de ellos, respondió. Y ese fue el que contestó en los versos del 10 al 16. Efrón, que era un hombre de esa región, le ofreció el terreno a Abraham supuestamente de manera generosa, pero tenía una condición, que el terreno no iba a ser gratis. Y cuando Abraham insiste, él le menciona 400 ciclos de plata. Eso era una cantidad exuberante, o sea, era una cantidad desproporcionada. Pero como te dije, Abraham no discutió. Y sencillamente para él era más importante quienes estaban y los que iban a estar y lo que representaba la tierra, porque a veces nosotros estamos pensando en lo material y no le ponemos espiritualidad a la cosa y no pensamos en los pros, en los contras o en el futuro. Así que ese precio del campo que compró Abraham de Efrón, de 400 ciclos de plata, era un precio que era una suma económica alta, pero también era un símbolo profético y un símbolo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos la gematría del número 400, vemos que la última letra del alefato hebreo, que es la Taf, ¿verdad? Aleph, que es la primera, Taf, que es la última, simboliza que lo que te acabo de decir, completitud y fin de ciclo. Entonces, esa última letra, ay, perdón que están pasando el papel, esa última letra del alefato, lo que está diciendo es la culminación de un proceso, la culminación de que de un ciclo de revelación. Entonces, cuando Abraham paga 400 ciclos de plata por ese campo, él está diciendo, está culminando un viaje espiritual que inició en Ur de los Caldeos. Y se empieza a preparar para la realización de una promesa divina ya legalmente en un sitio suyo. Y por eso es que inmediatamente, luego de su duelo, él empieza inmediatamente a buscar la esposa a Isaac. Esperen un segundo que va a entrar una persona. Se dejó de compartir.
Se está compartiendo bien, ¿verdad? Así que entonces este precio marca el comienzo de una nueva etapa en la vida del pueblo de Israel, en toda la historia. Se sella. Por eso es que nosotros, eso que hacen los cristianos de sellar palabras, no está tan loco, solamente que ellos lo hacen por cualquier cosa. Pero eso es un concepto hebreo que se tiene que hacer de manera muy sabia. No es como lo están haciendo hoy, pero lo que hace Abraham es sellar la promesa, comprando esa tierra que más adelante hasta hoy va a ser de él. Entonces, la cueva de Macpela no solamente es un lugar físico, porque te repito, era un lugar de entrenamiento, era un lugar de posesión, era un lugar de conexión. Y esos 400 ciclos de plata lo que nos están diciendo es el valor de este lugar es un sitio de redención, es un sitio que sí, por eso es que le cobraron tanto. Eh, Él lo pagó sin ningún problema porque este es un lugar especial. Entonces, ese hecho de que él pague sus 400 ciclos nos muestra que la redención tiene un costo. Y para el caso de Yeshua, un costo muy subvalorado, 30 piezas de plata, fue lo que pagaron por Yeshua. Mira que luego las 30 piezas de plata de el dinero de que se pagó, le pagaron a Judas, no fue utilizado nuevamente dentro de los tesoros del templo, sino que con eso se compró un lugar de sepultura también. Entonces, nosotros no debemos obtener las cosas ni gratuitamente, sino con esfuerzo. Y el comprar esta tierra, eso es un precio tan significativo que es una enseñanza espiritual. La redención no es gratis, requiere un compromiso, un sacrificio, requiere muchísimas cosas. Ahora, ese número 400 es bien importante porque el número tiene un significado profético para el pueblo. Para nosotros vamos a Bereshit atrás, estuvimos viendo que Abraham recibe una palabra profética de que sus descendientes iban a ser llevados esclavos a Egipto y que iban a estar por 400 años. Cuando tú cuentas los años que duraron realmente desde que entró Jacob a la tierra de Egipto, no se cuenta desde ese momento. Se cuenta desde precisamente este momento en que Abraham pone los pies en en su tierra. Entonces, ese número 400 es un número profético que le está diciendo a Abraham, vamos a vivir otro nuevo ciclo, un ciclo que va a terminar con una redención, un ciclo de 400 años, igual al número de plata que estás pagando, porque empieza un tiempo de preparación para ti, empieza un tiempo de preparación de un periodo de exilio, un periodo en donde yo voy a tener que interceder, por tanto, empieza un nuevo periodo para ti. Así que importante esto. Abraham compró el terreno, hicieron un acuerdo público ante los líderes de la ciudad, eso está del 17 al 20, hicieron un ritual simbólico, que era lo que empezaba, lo que se hacía en la antigüedad, en donde se le daba la marca de que ese lugar ya era de Abraham, y desde ese momento empezó a tener Abraham conexión con esa tierra. Entonces, no solamente es el lugar de la sepultura de Sara, sino que se convirtió en un lugar central que hasta hoy es central. Ahora, esta parasha nos habla mucho a nuestra vida. Nosotros vemos el honor que le da Abraham a Sara, busca un lugar para enterrarla, y eso nos enseña a nosotros el respeto que debemos tener hacia los seres que fallecen, que es un acto de honor no solamente a lo que la persona vivió en nosotros, sino a la memoria de lo que esa persona fue en la presencia de Dios. Nosotros acostumbramos a dolernos porque se va un ser querido y nos duele porque nos hace falta a nosotros, pero somos tan egoístas que nunca pensamos en la elevación del alma de esa persona. Y nos duele, somos seres humanos, el Padre nos hizo consentimiento, ¿verdad? Pero nunca te imaginas que las cadenas de esclavitud de esa persona fueron rotas y que cuando tú te liberas de ese dolor y piensas en la muerte como una transición, como un ciclo que se cambió para ellos y que cambió para nosotros, empiezas a tener un acto de honor a la memoria de esa persona. Por eso es que Abraham hace eso. Recuerda que te dije que la muerte de Sara marcó el fin de una era en la vida de Abraham y el inicio de otra.
Entonces, desde Ur de los Caldeos hasta las peregrinaciones y los eventos que llevaron a la materialización de la primera persona que iba a formar el pueblo, estuvo Sara. Para Sara fue una figura clave. Sara nos mostró la debilidad de una mujer, nos mostró la fortaleza, todo lo que ella sufrió. Y cuando ella muere, marca el fin de esa era para Abraham. Y eso es importante porque su muerte representa un cambio significativo en la vida de Abraham. Y él es quien ahora en adelante va a enfrentar sin ella la continuidad de un proceso. Entonces, esa muerte de Sara en un lugar diferente a donde ella vivía, porque recuerda que ellos vivían en Beersheba, tiene muchos significados. Cuando nosotros estudiamos eso, no es simplemente una lección geográfica. Mira que el oponente la saca de donde está y se la lleva hasta allá porque ella va corriendo a tratar de buscar en dónde están ellos. Y le dijo, tu hijo se ha entregado, según el libro, ¿verdad? Entonces, cuando ella llega a Hebrón, que es el lugar de la promesa divina, de la futura herencia de Israel, y al morir ahí, ella no solamente se está anticipando al destino de su esposo, porque si ella muere en Beersheba, Abraham se hubiera quedado en Beersheba, sino que ella adelanta la futura herencia. Entonces, ella no solo está diciendo, aquí se acabó una vida, sino que representa ese vínculo eterno entre el pueblo de Israel y la tierra prometida. Ahora, la muerte de ella en este lugar le da una conexión espiritual con esa tierra. Por eso es que Sara es una de las matriarcas más importantes dentro de nuestra fe. Ahora, el legado de Sara. ¿Cómo estudiamos nosotros la vida de Sara? Era una mujer que la muerte de Sara en ese lugar nos narra las grandes virtudes que tenía ella. Rita no fue, o Rebeca no fue enterrada en ese lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eso es importante, porque nosotros, cuando estudiamos el legado de ella, vemos que su testimonio con las caídas, con las dudas, es un testimonio importantísimo. Y cuando nosotros estudiamos la muerte de Sara, la fecha de su muerte, vemos que es increíble. Sara muere en la festividad de Yom Kippur, precisamente en un Shabbat de Yom Kippur, que es uno de los días más elevados, o es el día más elevado del año, ¿verdad? Sara muere en Yom Kippur, que ya saben que es el día de la expiación, el día del ayuno, por eso deben ver los videos de la fiesta. Irma, que es nueva, para que vaya mirando qué es Yom Kippur. Yom Kippur es el día más santo del año, es el día del perdón, es el día de la expiación, es el día en donde el Padre nos redime nuevamente de los pecados que hemos cometido, y desde nuestro encuentro con Jesús hasta el momento que tenemos, y cada año nosotros tenemos una oportunidad de ir y hacer un reseteo espiritual y de pedirle al Padre que nos ayude. Entonces, ella es vista como un modelo de rectitud. Por eso la muerte en ese día tan importante simboliza ¿qué? Pureza y conexión. Eso es bien importante, una conexión espiritual. Por eso es que ella es la matriarca más importante en la fe hebrea. Porque ¿qué? Yom Kippur es un día de purificación y de reflexión, y ella representa estas cualidades. Entonces, la Torá dice que Abraham lloró a Sara, y yo quiero detenerme en este tema del duelo, porque la Torá dice que Abraham lloró e hizo duelo por Sara, en el verso 2. Cuando nosotros vemos desde el hebreo, esta expresión hizo duelo por Sara, está escrita con una letra Kuf, que es una letra hebrea más pequeña. ¿Y eso qué nos quiere decir desde el idioma hebreo? Cuando hay una letra más pequeña en una palabra tan especial como la palabra duelo, lo que quiere decir es que ese profundo pesar que él sentía no fue como tú y yo pensamos hoy, se murió la esposa y Abraham empezó a gritar como loco y a volverse loco. No. Eso habla de un duelo interno, porque nuestro duelo debe ser más que externo, interno. Y si bien tiene manifestaciones externas, deben ser las que no podemos controlar, porque es un momento muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces, él tiene un profundo dolor por la muerte de su esposa, y ese duelo es tan profundo que se asocia con el Shabbat. ¿Por qué? Porque en el Shabbat la presencia divina y el descanso son fundamentales para comprender esto. Es un tiempo de introspección, de calma, es un tiempo en donde nos sentamos a pensar qué vamos a hacer con esto que acaba de suceder. Entonces,
El duelo de Abraham por la muerte de su esposa es un momento muy importante en la Torá. ¿Por qué? Porque marca el proceso de algo que se va a mantener hasta el día de hoy. Por eso, hoy nosotros tenemos profundo respeto, porque a nosotros se nos modeló aquí un profundo respeto. Y por eso es que debemos este tipo de lecturas entenderlas para cambiar pensamientos y para cambiar costumbres que hemos heredado acá en el occidente. El hecho de que la Torá diga Abraham lloró e hizo duelo por Sara. Inmediatamente el hecho de que él se traslada y va y trata de buscar un lugar de honor para enterrarla, nos debe decir a nosotros qué es lo que yo estoy haciendo cuando parte alguien. ¿Será que estoy haciendo lo que la Torá me está modelando y me está enseñando? Porque la Torá dice polvo eres y al polvo te convertirás. Y pensar que Abraham quería que su esposa fuera enterrada en el mismo lugar donde fue enterrado Adán y Eva, eso habla mucho, ¿verdad? Y nos debe enseñar mucho. Y aunque la Torá no detalla detalles, valga la redundancia, de lo que pasó, nosotros sí podemos hacer conexiones con lo que se hace hoy y con las formas en las que nosotros debemos hacer nuestros duelos. Dice Génesis 23 que Abraham lloró e hizo duelo por Sara. Y eso es bien importante porque ese lamento de Abraham, ese llanto, eso está relacionado con un profundo dolor que él estaba sintiendo. Perdió un ser querido, una figura clave en su vida, en la historia de la fundación del pueblo. Y aunque ese duelo no esté detallado en la Torah, porque no dice se rasgó las vestiduras, se tiró en tierra, no dice nada de lo que él hizo, sí nos sigue a nosotros una cantidad de costumbres que se empiezan a dar a partir de allí, porque pudo haberla quemado, era la costumbre de esa época, pudo haberla incinerado, pero ya él sabía que era una costumbre que se daba para los dioses, y aún hoy, todo el que incinera, desafortunadamente, entra en un ritual, ¿verdad? ¿Qué pasa? En el contexto hebreo se considera que Abraham siguió las costumbres de su época sin dejar de mostrar respeto por el cuerpo de su fallecida. Porque habían costumbres en esa época que eran contrarias a lo que él hizo. La Torah no dice al detalle qué fue lo que pasó, pero el duelo de Abraham fue prudente y muy fuerte. Si bien es cierto, no sabemos cuáles fueron las condiciones como, porque la Torah no habla que sentarse, que rasgarse la ropa, que llevar vestimentas específicas, son mandamientos, pero sabemos que el duelo es uno de los momentos en la vida del ser humano en donde debemos que tener más bases, en donde las costumbres deben de ser claras y marcadas para podérselas transmitir a nuestros hijos. Porque a veces a nosotros no nos gusta hablar de estos temas, pero sí tienes que organizar dónde quieres que sea el último, tu última morada, porque es la morada más larga que vas a tener. Realmente, ¿qué es lo que quiere que tus hijos hagan en ese momento? ¿Cuál es la honra de vida que tú vas a darle a una persona cuando parte? Porque el duelo hoy tiene un conjunto de costumbres y de leyes que ayudan a la persona a expresar el dolor y lo conduce. El duelo hebreo, cuando nosotros lo entendemos, sabemos que tiene un inicio y un final. Entonces, es importante que tú hoy sepas que el duelo tiene una cantidad de costumbres y unas etapas que te llevan a ti a expresar el dolor, pero inmediatamente te conducen al camino de sanidad, porque tú debes sanar. Después de 90 días, el duelo se convierte en una atadura. Y luego de una atadura viene el espíritu de muerte y empieza a tomar ventaja. Tus pensamientos son depresivos, incluso tu forma de verte físicamente es depresiva. El duelo dura aproximadamente, el proceso de sanidad debe durar un año, dependiendo quién es la persona que partió. Entonces, hay un duelo, hay una primera etapa del duelo que se llama Aninut. El Aninut es el luto que empieza inmediatamente, a ti te dan la noticia, murió la persona. Y acostumbramos a hacer unos salmos a partir de ese momento. Y ese duelo fuerte, profundo, en donde te puedes desmayar, lloras y todo, dura hasta el entierro. Porque cuando la persona es enterrada, tú inmediatamente pasas a otra etapa de duelo. Ya no la tienes ni el cuerpo. O sea, las primeras 24 horas de tú estar con el cuerpo, no puedes mirar al cuerpo, no lo puedes tocar porque entrarías, según la Torah, en un estado de inmundicia ritual, lo cual te va a llevar en el medio de tu duelo a hacer tu mikve. Entonces se complica la cosa, por eso nosotros no acostumbramos a abrir la caja, no acostumbramos a tocar a las personas, al menos que nos toque
ayudarlo a vestir o ayudarlo a hacerle la purificación, porque nosotros sí purificamos el cuerpo si tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, eso es bien importante. La persona durante este tiempo está exenta de cumplir mandamientos o de obligaciones que normalmente debe cumplir. Por ejemplo, si la muerte cae en Shabbat, por ejemplo, y se puede posponer el entierro hasta el día domingo, se hace, porque el Shabbat es un día especial. Pero si te toca ese día, tú no vas a estar entre la mente de si inicias Shabbat o no vas a tener mente para eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace durante este tiempo? No se va a bodas, no se va a fiestas, a celebraciones, no se realizan actividades normales. De hecho, existe la licencia de luto en países como los nuestros. ¿Por qué? Porque el enfoque está en que tú expongas tu dolor. Llora, grita, haz lo que sea, no se acostumbre a dar medicamentos para tranquilizar a la persona, no es lo ideal. Después que ya enterraste a la persona y te despediste, llegas a tu casa. Hay muchas costumbres que nosotros hacemos porque nosotros creemos en eso que decían nuestros abuelos, de que el alma va por lugares que conoció, o lugares en donde tiene la necesidad de hacerse ver o notar o despedirse de alguien. ¿Por qué? Porque la persona está en un trance en donde no sabe si murió o no murió. Por eso ese trance dura 3 días aproximadamente. Por eso Yeshua, al hacer el milagro de Lázaro, él dijo, tranquilo, él solo duerme y esperó hasta el 4.º día. Porque si había un milagro durante ese tiempo en el pueblo de Israel, se consideraba que no era milagro. ¿Por qué? Porque tienen la costumbre de que si tiene un ataque de catalepsia o cualquier otra cosa, se pudiera levantar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una costumbre. Tú tienes que meterte en la palabra. Tú tienes que ser una mujer, vea, aguerrida, o sea, te puede doler mucho, pero tu mente tiene que estar enfocada. Tengo que hacer mis salmos, tengo que elevar, tengo que hacer, y mucho más cuando un familiar tuyo parte de una manera inesperada para ustedes, un accidente trágico, alguna situación así. Tienes que estar muy pendiente. Entonces, sí se acostumbra a ese duelo que se llama Shivat. Ese duelo es de los primeros 7 días. Importante esto porque esos son los días en donde después del entierro, que comienza ese periodo que dura 7 días, ¿qué hace la persona? Se aísla. Por lo general es una época en donde nos deben visitar a nosotros. Permaneces en tu hogar, en un proceso de luto intenso, orando, buscando a Dios que empiece a sanar tus heridas. Ahora, durante las primeras 24 horas, en lo que es el duelo Aninut, no se habla de ningún problema económico. No se forma peleas por la parte económica. Durante los 7 días, la persona empieza a puede utilizar, no es que es obligatorio porque la Torah no manda nada de esto, costumbres de colores que denoten respeto o consideración, ¿verdad? No usan ropas ostentosas de colores que parezcan carnavales, ropas sencillas, porque está el duelo. Recibe la visita de sus familiares, recibe las condolencias. Es importante ese saludo de condolencia. Tú no tienes ni idea de lo importante que es que la persona que está dolida sepa que tú te condueles de su dolor. No se involucra uno en conversaciones alegres, pero sí se honra la memoria de esa persona, contando cosas que nos hayan llamado la atención de esa persona. No hay que era chismosa, no hay que tomaba, nada que sea que avergüence el alma de esa persona. Si tenía actitudes o actos altruistas, se menciona, se recitan los salmos del duelo, se recuerda la memoria de esa persona y no se discute sobre herencias. Si hay un problema urgente que se tenga que manejar, se hace fuera el lugar en donde está recitando sus salmos, fuera del lugar de la habitación donde murió la persona. Se empiezan a recoger todos los objetos que tenemos de la persona. Nosotros no nos quedamos, al menos que sean prendas y esas cosas que se pueden purificar. Recuerden que según la Torah, los materiales se pueden purificar, pero lo que son calzados y esas cosas, nosotros acostumbramos a recogerla durante esos días si tienes la fuerza, o si no en los 23 días siguientes, que es el duelo Sheloshin. En esos días empiezas a recoger las cosas con honor, con honra a la persona que las utilizó,
Y en los 23 días después, para completar 30 días del primer periodo de duelo, que vienen los Sheloshim, esos días, ¿qué hace la persona? La persona sigue recitando sus salmos, si es una persona muy, muy allegada a ti, un papá, una mamá, un hijo, un esposo, puede seguir recitando estos salmos, no participamos de celebraciones sociales, y comenzamos a regresar paulatinamente. Tienes que regresar a la normalidad paulatinamente. Eso hace parte del proceso del duelo en tu mente. Y en el campo espiritual va a quedar claro, te duele, pero debes empezar. Se cuadran reuniones para hablar de herencias y de cosas así. Al mes de la persona partir, se hace una reunión familiar, se vuelven a recitar los salmos y existe también el duelo de un año. Cuando un papá o una mamá muere, el duelo completa un año completo, un hijo, que es alguien muy apegado a nosotros, un esposo, y durante ese tiempo, si tú no quieres, no vas a fiestas, si tú quieres, no vas a matrimonios, porque tú estás en el luto, y ese luto prolongado, ¿qué es lo que nos está diciendo? Refleja que la pérdida de ese ser querido fue una persona muy allegada a ti. Entonces, eso es importante. Ahora, el duelo debemos verlo como una dimensión espiritual y emocional que es muy profunda. Nosotros debemos mostrar respeto por el alma de la persona que falleció, porque esa persona en este momento pasó un plano espiritual en donde tiene una relación con Dios muy cercana. Dependiendo de cómo fue su vivencia aquí, el libro de Baruch habla de los 7 cielos que esa persona asciende para poderse encontrar. No se sabe si es en el mismo trono. Yo creo, según el libro de Baruch, que se encuentra con los ángeles que estuvieron a cargo de ella durante su nacimiento, los que fueron encargados de llevarla hasta esa dimensión que nadie sabe porque nadie ha ido y ha regresado. Y yo puedo explicarla solamente lo que dicen los sabios y lo que dicen los libros. Y en ese momento su ascenso es muy importante. ¿Por qué? Porque si es un ascenso, como dice el libro de Baruch, inmediatamente pasa el primer ciclo, inmediatamente esa persona se desprende del cuerpo y mira la realidad real de lo que es realmente. Yo no sé si ustedes me están escuchando o yo estoy hablando sola. Cuando ya la persona, creo que dejé de compartir, bueno, no sé. Acá estamos, Avi. Aquí estamos. Voy a intentar, y ya dejé de compartir a ver si enciendo la cámara. A ver, ok, cuando ya nosotros nos damos cuenta que salimos de esta esfera terrenal, nosotros inmediatamente tenemos conciencia. Los únicos que pueden durar hasta 3 días en esa inconsciencia son los que, por ejemplo, una persona que se cayó de un piso alto, tiene un dolor de cabeza muy grande, sus familiares pueden sentir ese dolor porque está queriendo materializarse para mostrar, no sé si estoy muerto, estoy vivo. Y eso lo narra el libro de Baruch. El cuarto libro de Baruch narra que la persona inmediatamente sale, se encuentra con esa realidad y dependiendo cómo haya sido su vida, empieza a sufrir. Y eso es lo que se conoce como el infierno. En la Iglesia Católica lo conocían como ¿cómo es que se llama? El purgatorio, porque la persona de alguna manera intenta creer que esa realidad va a ser diferente y sigue elevándose hasta que tiene un encuentro, ¿verdad? Hay un juicio que se da para saber el lugar en donde la persona va a esperar si la resurrección para vida eterna o la resurrección para muerte eterna. De hecho, en el Apocalipsis de Moshe y el Apocalipsis de Pablo, Shaul, narra que si nos encontramos con nuestros padres y ellos son los que nos reciben. Y cuán vergüenza tiene la persona que cuando estuvo en vida perdió su humanidad. Por eso es que los libros de la Escritura dicen, y será reunido con sus padres. Y se encontró con sus padres. Y hay algunas parábolas que Jesús enseñó como el seno de Abraham. Porque en el Apocalipsis de Pablo narra que cada uno de los patriarcas que fueron los que resucitaron cuando Jesús murió, las tumbas se abrieron y están a cargo de una de esas esferas que no conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos durante esa época de duelo? Porque el duelo es una dimensión muy profunda, muy espiritual, muy emocional. El llanto no solamente refleja el dolor de la pérdida de esa persona, sino el respeto por esa alma. Me duele porque era mi familiar, que yo amé, ahora mismo está en una dimensión diferente, por eso no negamos a nadie en hacerlo, es más, es prohibido que tú le digas a una persona, tómate unas pastillas para que se te quite el duelo.
o tómate algo para que te tranquila, calmada, porque esa mente queda en ese estado de conciencia y luego para esa persona poder encontrarse con la emoción del dolor le cuesta. Y tienen pesadillas y les pasa esto, dolores de cabeza y quedan como en un trance ahí, idos. Deja que la persona exprese su dolor. Es tan natural como necesario. Y durante ese tiempo nosotros hacemos el Kadish. El Kadish, a los que no les gusta el Sidur, lo siento, yo amo el Sidur porque el Sidur me enseña todo esto y es una manera de yo educarme y disciplinarme en la oración. Además de esto, me enseña oraciones tan hermosas que no son falsas repeticiones ni vanas repeticiones. Yo con el Sidur me ejercito en la oración y aprendo, porque con mis propias palabras a mí nunca se me hubiera ocurrido, nunca he tenido una persona que se me muere, hacer un agradecimiento a Dios, una alabanza al Padre por la vida de esa persona. Por lo general no hay tiempo para eso, pero cuando tienes el Sidur, tu mente está conectada, tú haces una alabanza al Padre por la vida de esa persona. Y eso expresa una conexión espiritual muy grande con la persona que está viviendo ese duelo, con las personas que están viviendo esa ausencia de ese familiar que ha partido. Y el Kadish es muy importante. El Kadish se hace hasta un año de la partida de esa persona. El Kadish es hermoso, ¿verdad? Y el Kadish es eso, simplemente una oración de adoración al Padre donde le decimos, estoy esperando el acto de la resurrección. Y donde nuestra alma se va desprendiendo de ese apego a esa persona que partió. Ahora, el duelo, tengo que entenderlo porque simplemente es el paso más importante en la vida de una persona. La muerte es el paso más importante en la vida de una persona. Es el paso al ciclo divino, es el paso a que su alma nuevamente esté en la espera de ser uno con su creador, como al principio. Es la etapa más importante en la vida de un ser humano, la muerte. Entonces, así debes entenderlo. El duelo no solamente debe verse como un proceso de dolor, de tragedia, sino también como un tiempo en donde tú estás más cerca de la redención. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de conexión con Dios y por eso vemos que Abraham no se tiró a la pena, sino que Abraham empezó a arreglar las cosas. Miren que pocos días de la muerte de Sara, Abraham inmediatamente empieza a organizar porque su mente estaba puesta en el propósito de Dios y no en el fallecimiento de su esposa. Entonces, el duelo de Abraham, aunque nosotros no lo detallamos o no lo hemos detallado en la Torá puntualmente, vemos que es un proceso fundamental de respeto, de honra hacia la persona que parte. Es un ejemplo para que nosotros hoy, una invitación para que nosotros hoy reflexionemos sobre eso. Yo no sé si tú has tenido oportunidad, pero no postergues, no dejes para último momento el lugar en donde tu familia o donde tus seres queridos van a estar. Es la casa más segura que todos tenemos y en donde más vamos a vivir. En esta casa ya no voy a vivir toda la vida, pero en la sepultura sí. Y no es honroso para nada sacar a los 2 años a las personas. Cuando mi tío partió de este mundo hace mucho tiempo, nosotros pues teníamos de esos lugares que alquilan, ¿no? Como a los 2 años y medio lo fueron a sacar y mi tío dijo, me tocó partir los huesos porque ya no teníamos plata para pagar más y me tocó recogerlo así y echarlo en un nicho. Mi tío lloró, quedó traumatizado y eso que mi tío es funcionario del cementerio. Imagínense ustedes, mi tío dice, nunca cremen a sus familiares. Se han escuchado gritos, alaridos, los cajones se han volteado, claro, obviamente por las llamas. Eso es lo más aterrador de este mundo. Y en el plano espiritual, tú no tienes ni idea lo que sufre el alma cuando se quema. Sobre todo si esa persona no vivió una vida apegada, se demora más en este trance. Entonces es muy delicado ese tema del duelo y deberías tú tener mucho cuidado con eso. En Estados Unidos acostumbran mucho a cremar porque sale mucho más económico, pero tú desde ahora ves organizando ese dinerito ahí para que tú le des a alguien eso. Ahora, una de las ofrendas más importantes que nosotros como hijos de Dios debemos dar es la ofrenda a los familiares de la persona que partió. La ofrenda para Shabbat, ustedes no hacen eso, la ofrenda para Shabbat se entrega antes del Shabbat. La cajita de Sedakat de un Shabbat a otro se abre antes de Shabbat. La ofrenda para las festividades, ahora que viene la festividad de Purim, nosotros damos 2 tipos de ofrendas, bebida y alimento. La ofrenda para cuando una persona se casa, la ofrenda para el estudio de la Torá, la ofrenda cuando una persona parte. Tú no tienes ni idea. Yo cuando veo en personas que yo más o menos conozco, personas que se murieron, que fueron de elevada conciencia y que ponen
GoFund, no sé cómo es que se llama eso, para que den dinerito. Así sea $2, usted dé, pero usted está en la lista de las personas que usted siempre tiene un alma dadivosa, porque tú no sabes lo que es que tú vayas a enterrar a un familiar y no tengas. Eso no es fácil, no es económico. Así que esta para allá nos enseñe todas estas cosas maravillosas que estamos aprendiendo. ¿Tú tienes alguna pregunta, Olga? Pues tengo muchas, Abby. Pues no son preguntas, son como, o sea, como no es preguntas, sino muchas cosas tremendas de esta para allá que uno se pregunta. Por ejemplo, lo último, porque es que si yo no pregunto al tiempo se me olvida. Por ejemplo, ahorita que dices tú, vaya a ir mirando dónde quieres tu heredado, tu entierro, en fin. ¿Uno podría escoger eso? Luego no siempre los muertos deben ir al cementerio. Bueno, imagínate que yo, por costumbre judía, si yo tuviera un campito, una tierrita, una finquita, donde nadie va a tener miedo de que yo esté ahí, yo eligiera ser enterrada ahí. Eso hacen nuestros hermanos de la casa de Judá, que tienen esa costumbre. Pero realmente como las leyes colombianas son muy complicadas y las leyes a nivel mundial son muy complicadas, pues entonces ellos también están obligados a ir a un cementerio. En la época de nuestro padre Abraham no fue así. Mira que él pedía un lugar para la sepultura. Yo conozco una chica que murió, una chica colombiana que murió. Ella murió en un momento, en una situación muy fatídica. Ella tuvo una cita con un rabino y quedó en un trance de esos que yo siempre le digo que ustedes se cuiden, y ella murió. Y la familia de ella, el rabino se trasladó hasta Sincelejo, Colombia, y el rabino la enterró porque ellos tenían una finca. La enterraron en su finquita debajo de un árbol. Eso es una costumbre muy judía. Pero aquí en Colombia es muy difícil trasladar un muerto sin los documentos. Les toca conseguirnos un cementerio donde podamos estar. No, eso acá es imposible, Abby. No me mande a buscar eso porque eso acá es imposible. Porque Usted yo lo que tiene que hacer es, por mí que me entierren en mi finca, pues allá debajo de un palo, qué maravilla fuera, pero eso nadie lo va a permitir, Abby. Eso es no, imposible. para nada. Por ejemplo, lo que sí podemos ver es que hay unos cementerios que Mm. son en bóvedas y hay algunos que son en tierra. Sería mejor que fuera en tierra. En último caso, compra la bóveda y que te quedes allí, que sepas que se va a ser tu lugar de sepultura, no que te vayan a sacar a los 2 años o a los 3 años y la persona esté completa todavía, porque eso depende de la preparación que le hicieron al cadáver. Ahora, los judíos no preparan a sus fallecidos, pero tienen una honra por los muertos, por los cadáveres, por el cuerpo de esa persona, porque miren, ellos están reclamando a los que partieron el 7 de octubre, los que jamás han asesinado, y tuvieron cuidado del cuerpo de los tipos estos, aunque eran de todo terribles, tuvieron cuidado del cuerpo y los mandaron con cuidado. En cambio, ellos de acá no tuvieron cuidado con eso, y hablamos de que son personas que no tienen cuidado de nada. Mandaron los ataúdes encadenados, mandaron cuerpos que no eran, supuestamente se habían equivocado, los mandaron en un horror, Sí. todos maltratados, pero nosotros no tenemos esa costumbre, no lo debemos hacer así. Tampoco vamos a idealizar a la persona que partió, Ujú. o con eso, no se ora a los muertos. Otra cosa, Avi, perdón, cuando la persona, bueno, ya no haré yo eso, pero por ejemplo, mi papá lo cremaron. ¿Escuchamos o es que nos parece que tú dijiste que la persona, el muerto cuando es cremado, el alma sufre, el alma llora? Sufre mucho el Uy, alma, no, está en una confusión, hay una turbación en ese momento de la conciencia y la persona está quemando. qué terrible, No. Avi. Además que sí o sí participan en un ritual a dioses falsos, aunque la persona no quiera. Aunque no, pero uno no lo sabe, ¿no, Avi? Porque en esa época No, que, la persona no lo sabe, ¿no? por Pero eso. el que por ignorancia peca, por ignorancia paga. Ujú. Bueno, Avi, Así. otra pregunta. Resulta que cuando yo tengo un hermano que se murió y mi mamá se descompensó, mi mamá sufrió terrible, mi mamá perdió la razón, tuvimos que tenerla un tiempo en un psiquiátrico, bueno, una cantidad de cosas. Mamá se recuperó y diga usted que como al año de la muerte de mi hermano se murió la abuela, o sea, la mamá de mi mamá.
y nosotros le dimos a mi mamá remedios para que mi mamá se durmiera, porque nos daba mucha angustia que mi mamá volviera otra vez a descontrolarse. Bueno, yo estaba joven, ¿no? Estaba más joven, no, tampoco tenía todos estos conocimientos. Eso lo hizo una tía, pues ella obviamente lo hizo por ayudar a mi mamá para que mi mamá no fuera a terminar otra vez por allá metida, donde otra vez la llevaron. Y mi pregunta es, Abby, ¿tendrá algo mi mamá de eso que tú dices de poder quedar en ese lugar, o sea, de haberse podido mi mamá eh, perder algo, conciencia o algo en esa época, aunque mamá está viva todavía? Tú tienes que mirar cómo ha sido ella, su etapa, si ya ella superó todo el tema. La mayoría de las personas que toman ansiolíticos o cualquier tipo de medicamento, al final van a tener problemas con la memoria. Pero nadie sabía nada, no los tomó por largo tiempo. Al final, después me imagino que ella volvió a la realidad y tuvo que hacer su duelo como corresponde. Eso lo que hace es retrasar el momento del duelo, pero igual tuvo que llegar a la realidad y empezar su etapa de duelo como todos los seres humanos. Okay. Pero no es bueno eso no se debe hacer. Entonces, antes, cuando no sabíamos las cosas, pues las hacíamos y las practicamos. Hoy que tenemos conocimiento, nuestra mente se amplía y se hace. Mira, si usted no hace su duelo, hubo una de ustedes que me contó un caso específico. Si usted no hace su duelo, usted va a empezar a soñar con esa persona que partió, usted va a empezar a tener ese tipo de experiencias, porque definitivamente la mente es algo muy fino. La mente del ser humano es tan maravillosa que te puede dañar, te puede destruir la mente, se crean unas películas increíbles, sueñas, tienes visiones, una cantidad de cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, por eso hacemos que cada una de las vivencias de la etapa del ser humano sean realmente acordes a lo que leemos en la palabra, sean amarradas de la guía del Espíritu Divino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos, nosotros entendemos que hay etapas que no las podemos volar. Hay situaciones que por más que queremos no las vamos a olvidar porque quedan grabadas en el subconsciente y lo que es peor lo heredamos a otra familia. Entonces hay espíritus de duelo, hay espíritus de muerte que persiguen a la familia porque el oponente es terrible, se aprovecha de cualquier cosa. Entonces cada una de las etapas de su vida, si usted se va a casar, cásese y sea feliz y no vaya a la guerra porque durante esa época usted tiene que estar deleitándose con su marido. Si usted va a tener hijos, viva su maternidad, la torada de los tiempos. La Torá nos da los tiempos. Si usted está en un voto con Dios, apártese y hágalo como lo debe hacer. Y si usted está haciendo su duelo, hágalo como dice la ley. Y no va a tener ningún problema, pero no se quiera ni volar las etapas, ni tampoco cauterizar la mente, porque la mente no la puede cauterizar. La persona está en el consciente ido, pero su subconsciente está escuchando y está grabando todo. Y en el inconsciente se crean unas cosas que tú y yo, mejor dicho, increíble. Entonces, yo que le aconsejo a la persona que está en ese trance, haz tu duelo ahora, después de, si tienes que pedirle perdón a tu mamá, pídelo, porque tú no se lo estás pidiendo a un muerto. Tú estás haciéndole a tu mente el trabajo de sanidad. Tú le estás diciendo a tu mente, necesito sanar. Entonces tu mamá ni te va a escuchar porque tu mamá no está aquí, o tu papá, o tu hijo, el que haya partido. Pero tú necesitas formatear la mente y eso es lo que Pablo, en palabras de Pablo, renovar tu mente. Entonces, es tu mente la que te está castigando porque tu mamá ya está en otro plano, está dormida. Pero tú tienes que decirle a tu mente, te perdono porque me abandonaste, perdóname porque no estuve en el momento de tu duelo, te dejo ir, parte en paz, nos vemos en la resurrección. Me duele que no hayas aceptado Mashiach. Yo hoy estoy viviendo para que ese vientre tuyo sea galardonado porque tú diste a una mujer que vino para sanar, en el caso de la mujer. Tú hoy no estás, pero yo creo que cuando nos levantemos, tú vas a estar orgullosa de mí y tú vas a tener un proceso de sanidad increíble. No pude estar contigo, no te pude cuidar como querías, como te merecías. Yo necesito que me perdones. Yo necesito, y tú te lo estás diciendo a ti, Padre, perdóname. Y yo te pido, Padre, que tú me ayudes a nunca más cometer ese error. A que yo a partir de ahora sea una persona así y así y empiezas a hacer tus acuerdos. Y créeme que tu mente se va a formatear y haces tus salmos y tú empiezas una vida nueva. Ayer a mí me tocó hacer los salmos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de duelo. Recuerda que la Torah dice que cuando una persona muere en un lugar, la tierra empieza a emitir un juicio, la sangre de esa persona, el ángel. Existen muchos ángeles. A ustedes no les gusta que uno hable de ángeles y esas cosas, pero ¿cómo vamos a saber la vida?
¿Usted cree que ahora Baruch no le estaba preguntando a Dios acerca de ese proceso? Baruch tuvo un sueño y empezó a preguntarle a Dios, ¿qué pasa después que morimos? Y él le dijo, no quiero mostrarte qué va a pasar después que mueres, porque es algo que no vas a poder comprender sino hasta que estés allá. Y Baruch insistió y el padre le dijo, ok, te voy a mostrar. Y le mostró a Baruch todo. Y ese hombre estaba atónito, duró no sé cuántos días, según el libro, sin dormir, sin comer, en ayuno, por todo lo que había mirado. Entonces, a veces nosotros no queremos entender que existe una realidad espiritual, pero la realidad espiritual es real. Y por eso muchas otras entidades estudian eso, muchas otras culturas. El judaísmo estudia muchísimo eso. El judaísmo estudia tanto eso, y Yeshua fue judío, que se apegó a la costumbre del judaísmo. Quiere decir que no estaba del todo mal. Entonces, eso es bien importante. Avi, una otra cosita y ya no hablo más. Es que esto, tú dijiste en un principio que nosotros el día que la muerte llegara, o sea, que Abraham sabía que Sara, si se había muerto era porque ya Dios había decidido que hasta ahí era y él estaba satisfecho porque sabía a dónde iba a estar Sara. Bueno, nosotros, pues humanamente uno eso no lo acepta y uno tiene muchas cosas por qué orar y bueno, en fin, Dios nos irá perfeccionando. Pero Avi, mi pregunta es, si Dios tiene todo eso, aún de la gente que se suicida, aún los accidentes que suceden, entonces, ¿por qué a veces esa oración que hay, que yo creo que es del Sidur, porque yo la leo, habla de que Dios nos proteja de un mal nefasto y de una muerte prematura? ¿Por qué decimos eso? Cuando el Sidur habla de muerte prematura, está hablando de que a veces nosotros nos adelantamos a esas muertes. Primero está hablando de la muerte espiritual. Si tú lees el contexto de esa plegaria que yo sé, yo también la hago, está hablando de muerte espiritual. Y segundo, hay acciones de nosotros que conllevan a que el ángel de los flagelos traiga sobre nosotros situaciones que no es el momento de nosotras vivirlas. Pero cuando a una persona le quitan la vida, yo te dije, Dios no es tomado por sorpresa. Él sabía que las acciones de esa persona lo iban a conllevar a eso y sabía la forma en que iba a morir y sabía el día que iba a morir. Pero yo te dije también al principio de la plegaria, cuando esa persona muere, esa persona tuvo todo el tiempo, porque el padre no dice, ay, es que murió a los 20, pero yo lo había planificado en el libro de la vida que tenía 40 años para cumplir su propósito. En esos 20 años, él debía cumplir su propósito. Pudo haber tomado muchas decisiones diferentes para que cuando muriera a los 20 años, ni siquiera muriera de esa forma, pero ya el tiempo como tal estaba así. Nadie le va a poder reclamar a Dios, mira, es que yo morí a los 13 años y me faltaron 20 para cumplir el propósito. Nadie, porque la persona que incluso llega a este mundo y muere inmediatamente, vino con el propósito. Eso lo aprendimos en el estudio de las mujeres, vino con el propósito de hacer feliz a esa mujer, de abrir el vientre de esa mujer, de enseñar a esa mujer una cantidad de cosas, incluso sanarla, pero no se murió primero porque lo atendieron mal o por lo que sea que haya pasado. Esa persona cumplió ese tiempo, o sea, tuvo la oportunidad en esos 20 años de tomar las mejores decisiones, de tal manera que cuando muriera a los 20 años, quizás no iba a morir de esa forma. Cuando muriera a los 20 años, esa persona ya hubiera cumplido todo su propósito. Entonces, lo que yo dije es, Dios no lo sorprende nada. Él sabía que esa persona que mataron allá abajo le iban a matar. ¿Cuántas oportunidades no le dio para que enmendara su camino? Y en ese momento él pudo ser un hombre con lo que Dios quiso que fuera, pero desafortunadamente no. Yo hablando en el caso de una persona porque no conocía al muchacho, ¿no? No sé qué tenía. Un caso específico. Por eso la persona que se suicida, tú no puedes decir es una persona cobarde, se fue al infierno. Porque sabes, cuando una persona por ejemplo, se tira de un piso muy alto, el alma de esa persona es arrebatada antes de que esa persona caiga al piso. Ya esa persona lo que cae es el cuerpo, por eso el cuerpo cae con una fuerza de gravedad increíble. El Padre no permite que esa alma de esa persona sea maltratada, porque el alma es lo más valioso que nosotros tenemos. Por eso Jesús dijo, no tengas miedo de los que pueden matar el cuerpo, sino de aquel que puede hacer que tu alma se vaya al Gehenna, de aquel que tiene autoridad sobre tu alma. Entonces, el Padre, el alma la cuida hasta el último momento, porque el alma al final va a tener un encuentro con él y el alma va a volver al cuerpo. Incluso cuando las personas son incineradas, Dios no sé cómo va a ser, pero esa persona va a resucitar en ese cuerpo que fue el último que tuvo. Y yo creo muchas otras cosas, pero de verdad que yo no te las puedo decir ahora, porque yo sé que eso generaría una cantidad de confusiones, pero yo he estudiado mucho eso,
Cuando tú estás cerca de la muerte, tú sientes que tu muerte en cualquier momento se puede dar, porque has tenido enfermedades que han sido muy complicadas y que tu vida ha sido muy complicada. Tú empiezas a estudiar eso y vas a entender muy bien eso. Por eso esa transición de la vida a la muerte no debe dar temor. A ninguno nos debe dar miedo. Debemos prepararnos para ese momento. Y Jesús fue preparado para la sepultura. Jesús estuvo sepultado y Jesús bajó a lo más profundo de la tierra, a hablarle a todos esos espíritus encarcelados, a mostrarle las... Eri, ¿puedes enviarme el SIDU? Sí, creo que ustedes lo tienen por ahí. Ahora lo voy a buscar, Ale. Jesús bajó a mostrarles que él era el Redentor y que él venció. Del tema de los ángeles hay mucho que decir, hay mucho que hablar y hoy se ha tomado esto y hay incluso ramas, la angeología y una cantidad de cosas más. Eso es un tema bastante profundo. Yo, a medida que vamos hablando, voy dejándoles ver ciertas cosas que yo creo acerca de los ángeles. Los ángeles tienen una labor impresionante en la vida de las personas, pero nosotros no utilizamos a los ángeles porque la gente entiende que al decir, Padre, envía el ángel de esta persona que haga tal cosa, tú estás orándole a un ángel. O sea, la mente todavía está tan cautiva que la gente entiende que tú estás haciendo eso. Y eso es un tema tan delicado que si tu mente no está bien clara y bien alineada, tú te vas a ir para el otro lado, porque tú tienes que tener una estructura clara para tu entrar. Hay una reflexión del pueblo de Israel que dice que 4 sabios intentaron entrar al Edén y si no lo hicieron de la manera correcta, 3 se perdieron. Solamente uno entró porque entró en paz, entró con la mente calmada, con la mente tranquila, porque el oponente también te va a poner a vivir una cantidad de experiencias que no son de Dios. Y entre tú experimentas si es de Dios o no es de Dios, mucha gente está por ahí, por esas situaciones. Entonces tienes que tener tu mente bien lúcida y saber cuándo es el momento de estudiar esas cosas y que no exista nada en tu corazón que te pueda a ti hacer claudicar. Sobre todo tienes que tener claro quién eres en Jesús o en Yeshua, como tú le digas, quién eres en Él, porque con Él es que se ha dado el fin de toda obra del oponente. Entonces, cuando tú tienes claro quién eres en Él, sabes que no hay condenación para los hijos de Dios. Y si no hay condenación para los hijos de Dios, tu mente está firme y clara, entonces tú sabes cómo puedes ir estudiando tantas áreas. Quieren que cancele la grabación o que lo deje así, grabando, porque se sigue grabando. Mejor cancela eso ya, Abby. No, déjalo grabado, sería muy bueno que todo eso quede grabado allí. Adelante, Carolina. Algo así entre. Ok, hermana, yo no entendí muy bien eso. Están a uno con esas preguntas, qué oso. Yo lo voy a poner privado. Yo, no entendí en cuando dijo que quiero clarificar. Entonces, cuando una persona muere trágicamente, am, el alma sale antes del cuerpo, por ejemplo, no sé, de un balazo. No, yo hablé cuando una persona se tira de una altura elevada. Cuando una persona recibe un balazo, hay minutos, microsegundos. De hecho, científicamente, yo sigo a un científico que estudia los últimos segundos en el cerebro de una persona. Y hay muchas personas que les pueden extraer información de los pensamientos que tuvieron en último momento. Por ejemplo, a mí no me ha pasado nunca y le pido al Padre que si me llega algún día a pasar, yo tenga el valor de hacer lo que me corresponde. Por ejemplo, ese muchacho que le pegaron ese tiro ayer, si una persona hubiera llegado en ese momento antes de que él eh, dejara de respirar, hasta en ese momento, cuando el cuerpo se enfría, es que en esa muerte, en ese tipo de muerte así, es que el alma sale. Cuando el cuerpo se enfría, en el momento del bololo y del asunto, hay películas que lo muestran, el alma sale y mira todo lo que está sucediendo a su alrededor, se toca, siente, no, estoy vivo todavía. Entonces, cuando la persona tiene esas oportunidades que son milésimas de segundos, son los que el apóstol Pablo habla salvados por fuego, porque esa persona puede acordarse de aquel que le predicó. El Padre es tan misericordioso que aún en ese momento una persona puede rectificar su vida. Y eso es increíble, pero otra cosa es cuando la persona se va a lanzar de un piso alto, se va a tirar de algo, la persona lo pensó, la persona no va a sufrir 20 pisos de lo que viene cayendo hacia acá. No, el Padre saca el alma y ya solamente queda el cuerpo.
Eso habla de la misericordia de nuestro Padre. Pero cuando una persona tiene un choque, por ejemplo, y cae, no muere enseguida. La persona tiene instantes ahí mientras respira, lo que sea que suceda, y parte, milésimas de minutos. Dime, Isa. Una preguntita, Amada. Resulta que cuando, por decir, allá en mi familia, católicos, hacen las 9 noches. Entonces, cuando llega su última noche, hacen como especie de un ritual, una cuestión ahí que yo nunca entendí. Pero siempre suceden cosas como raras, se va la energía, se mueven así, hacen cosas raras. Así pasó el día de mi mamá, que hicieron esa situación. Yo pregunto una cosa, al momento de hacer eso, ¿es el alma de esa persona o qué es lo que pasa ahí? ¿Es algo que el oponente se encarga de eso o qué es lo que pasa, man? La verdad es que cuando esos rituales no son rituales correctos, rituales canalizados con la fe en Yeshua, aunque sea en Jesús, porque hay que empezar a entender que si una persona dice Jesús no está mal, no le ha llegado el conocimiento. Esas cosas primero no ocurren, porque la persona está clara de que ese alma no puede interferir en ese momento, pero la mayoría de esos rituales, cuando tienen esas experiencias paranormales, si tú pones a una persona, dices el espíritu de la persona, pero no, es la personificación del oponente en ese momento, porque eso es un ritual que no tiene fundamento en la Torá. Pero no es así, no es Dios de ninguna manera. Ahora sí sucede, tiene que suceder y tienes que familiarizarte con eso, de que el espíritu se intente materializar. Eh, por eso cierran los espejos, por eso las personas, porque de hecho yo lo viví cuando murió mi tío, mi abuela la doparon, como dijo Olga, mi abuela no sabía que mi tío murió, porque ella la doparon antes de darle la noticia y la noticia se la dieron como a los 2 días. Y resulta que entre el día 1 y el día 2 que le iban a dar la noticia, mi abuela estaba sentada en la terraza y dijo, mi hijo murió, díganme la verdad, lo acabo de ver. Y mi abuela lo describió de la misma manera que nosotros lo enterramos. Tenemos que decirle la verdad. Hoy por la falta eso tiene un nombre científico. Yo estaba hablando con alguien de ustedes de eso una vez. Por la falta de entender esto y de materializar todos los procesos, ya la gente no tiene la mente conectada con el mundo espiritual, ya se han perdido los dones, se han dormido. El Padre nos sigue dando, pero se han dormido dones. Y ya hoy, mira que, no, la persona va, entierra a la persona, la crema en el peor de los casos y ya. Pero esos eventos paranormales, eso no tiene nada que ver con el espíritu, nunca va a venir a asustarte, nunca va a venir a jalarte los pies ni nada de esas cosas. Está en otro nivel de conciencia, en donde quiere entender la forma en que partió, quiere darte un mensaje, quiere decirte algo porque está preocupado, intenta materializarse o intenta calmarte, pero no va a llegar a asustarte. Tú te asustas porque te asustaste, pero no. Nosotros hicimos un estudio, Irma, sobre el duelo. Desafortunadamente yo cambié de teléfono y no sé en qué quedó. Sería bueno volverlo a repetir. Un estudio bien exacto acerca del duelo, cómo entendemos el Olana va, el mundo venidero, ¿verdad? Que en hebreo se conoce así. Chicas, yo creo que este tema a ustedes les llama mucho la atención. Pero hablemos de Sara. Cerremos la parashá honrando a Sara, su vida, todo lo que nos enseñó. Así es, sí. Todo lo que nos enseñó, que aprendieron de esta para allá, vamos a interactuar en este punto. Comentarios para ya cerrar este punto de la para allá.